Una vez estaba revisando mis redes sociales y me encontré con esta publicación de Andrew Sandlin. Si tu iglesia se niega a defender con valentía la vida humana antes de nacer, la ética sexual cristiana y una visión bíblica de economía de mercado, excusándose de que estos son temas políticos, esperemos que la Trinidad, la inspiración bíblica y la salvación por medio de gracia no se politicen algún día. Lo que me llamó la atención no fue tanto la publicación en sí, sino la sección de comentarios. Aprendí ese día que solo mencionar economía de mercado bíblica es impresentable para muchos y una forma segura de hacer enojar a los teólogos de redes sociales. Economía de mercado bíblica. 2 emojis de risa. Cuéntame más sobre la economía de mercado bíblica, tal como se descubrió en la era moderna. ¿El capitalismo está en la Biblia? ¿No lo sabías? Ja, ja, ja. Sí. Este tipo de respuestas son bastante comunes en este grupo en particular, aunque preferirían pensar en sí mismos como una especie de, taberna para los inclinados a la teología. Ahora, no dudo que si hubieran sabido que sus comentarios eventualmente llegarían a una película... Recuerden, amigos, el Internet nunca olvida. Nunca. Tal vez hubieran presentado argumentos mejores, quizás algunas frases inteligentes de teólogos de antaño. Nunca lo sabremos, pero el hecho de que solo mencionar normas bíblicas en el área de la economía puede convertir a jóvenes teológicamente informados en lo que la Biblia llama burladores, me hace pensar que tenemos un problema más profundo como evangélicos modernos. ¿Realmente es tan absurda la idea de que la Biblia pueda tener algo que decir sobre la economía? Muchos dirán, la Biblia no es un manual de economía. Bueno, tampoco es un manual de teología, pero eso no impide que la gente escriba teologías sistemáticas. De hecho, la Biblia habla más de economía que del cielo y del infierno. De hecho, más de lo que habla de la iglesia, así que decir que la Biblia no trata de cuestiones económicas es falso. Vamos al punto, vamos directo al grano. Me han dicho eso durante décadas. Y aquí está mi respuesta. Tengo 31 volúmenes de exégesis, verso por verso, de más de 700 pasajes. Está terminado. Pueden leerlo. También tengo 4 volúmenes que llamo Economía Cristiana. Luego tengo aproximadamente 10 volúmenes de materiales complementarios. Ahora, alguien que dice no existe la economía cristiana tiene un tremendo problema y me tomó 60 años crear ese problema para él. Estamos hablando de 10.000 páginas de material para decir que sí existe la economía cristiana, y si alguien lo niega, será mejor que lea al menos 1.000 páginas de mi trabajo y luego esté listo para publicar una respuesta con notas al pie y versículos para mostrar que yo no sabía de lo que estaba hablando. Si no hay economía cristiana, entonces claramente he desperdiciado mi vida. Pero creo que es una buena idea que alguien mire esos materiales y diga que todo está mal y que esté dispuesto a demostrar por qué estoy equivocado. Generalmente, aquellos que rechazan la idea de economía bíblica buscan promover alguna clase de socialismo. Esto no debería sorprendernos considerando que la generación actual va en esa dirección. A estos jóvenes atraídos al socialismo les gusta pensar que la Biblia es indiferente a estos asuntos. Y a todo esto, ¿en qué parte de la Biblia se condena el socialismo? ¿En dónde la Biblia enseña sobre socialismo? No robarás. Y mira, no es tan difícil. Si alguien viniese a mí y me preguntase ¿en dónde dice la Biblia que no puedo ir a una orgía? Diría, bueno, no debes adulterar, no cometerás adulterio, aunque no diga orgía, ¿cierto? Bueno, el socialismo es robo por voto mayoritario. La Biblia no dice no robarás a menos que sea por mayoría de voto. La Biblia dice no robarás.
Así como la prohibición del adulterio presupone la institución del matrimonio, la prohibición del adulterio no tendría sentido sin la institución del matrimonio. La prohibición del robo no tendría sentido sin la institución de la propiedad privada. Así que cuando Dios dice no robarás, nos indica que los derechos a la propiedad son fundamentales en el orden de Dios para la humanidad. Y yo iría mucho más allá diciendo sin derechos a la propiedad no hay derechos humanos. La economía bíblica es lo que hoy llamamos economía de libre mercado o libertad económica. Capitalismo es un término probablemente inventado por Karl Marx. Por eso no lo uso mucho. Era un término peyorativo. Tal como usamos el término racista hoy en día, él usó capitalismo de manera peyorativa. Así que creo que tenemos que basar nuestras ideas de libre mercado o libertad económica en la Biblia. Y cuando haces eso, ves la importancia y cuán central es en la vida humana la propiedad, o lo que llamamos propiedad privada, y de la realidad que podemos hacer con ella lo que queramos, con tal que sea según la ley moral de Dios. Así que es cierto que no hay capitalismo en la Biblia, pero lo que hoy llamamos libertad económica y libre mercado, que por lo general se asocia al capitalismo, sí está en la Biblia. La riqueza se crea constantemente y la única manera que puedes crear riqueza es a través del libre intercambio. No lo sacas de la tierra. La riqueza no está en la tierra, la riqueza está en la mente. La riqueza es resolver problemas. Por ejemplo, digamos que soy vendedor de autos y tú necesitas un auto para ir a tu trabajo, o tienes hijos que necesitan ir a la escuela o lo que sea y tienes que llevarlos y la única manera de llevarlos es un auto. Así que vienes a mí y yo tengo autos porque soy un vendedor de autos. Bueno, en este caso hipotético. Entonces, yo tengo muchos autos. ¿Necesito muchos autos? ¿Puedo gastar autos? ¿Puedo comprar odontología para mis hijos con autos? No. Yo necesito dinero y tú necesitas un auto. Entonces intercambiamos. Tú me das algo de dinero y yo te doy un auto. Ambos terminamos más ricos. No me robé tu dinero. Saliste ganando porque valoras más el auto que tu dinero. Y yo salí ganando porque valoré más tu dinero que mi auto. Son equivalentes en su valor en principio, pero para ti vale más lo que yo tenía y para mí vale más lo que tú tenías. Así que intercambiamos y los dos salimos ganando. Eso es lo hermoso de seguir la ley de Dios, que dice que tenemos propiedad privada, por lo que los socialistas ya están equivocados. Y también que no puedes robar mi propiedad. De hecho, es uno de los 10 mandamientos. Más encima, los 10 mandamientos incluso dicen que ni siquiera pensarás en robar mi propiedad. No codiciarás. No puedes tomar mis cosas y yo no puedo tomar tus cosas. Así que la única forma en que puedo obtener algo que tú tienes y yo necesito es un intercambio por algo de valor. Y cada vez que lo hacemos, la cantidad de riqueza en el mundo aumenta. La opresión y la esclavitud y la injusticia destruyen la riqueza. La libertad y la dignidad humana y el respeto por la vida hacen aumentar la riqueza. Y entre más confianza tenemos entre uno y otro y respeto por la propiedad, respetando el estatus y los demás como portadores de la imagen de Dios, más podemos hacer negocios que sean de beneficio mutuo y todos prosperan juntos. No ha pasado desapercibida la conexión entre el libre mercado y el cristianismo bíblico, incluso por aquellos que no comparten nuestra fe. Un ejemplo interesante de esto es la famosa tesis presentada por Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La tesis de Weber dice que el desarrollo del capitalismo moderno, la industrialización, la ciencia, son todos producto del protestantismo. Y en cierto modo, tiene razón, aunque realmente puedes encontrar el capitalismo en la Edad Media si sabes dónde buscar. Ciertamente, tiene la idea correcta sobre la ética protestante del trabajo. El problema es que malinterpreta de dónde proviene. Weber dice que la ética protestante del trabajo proviene de la idea calvinista de la predestinación. Y si estás tratando de averiguar si eres uno de los elegidos, empiezas a buscar señales. Y el éxito en este mundo es una señal de la bendición de Dios, y por lo tanto quieres trabajar duro,
como una forma de aliviar la ansiedad de salvación. Es una excelente tesis, una gran idea, pero es completamente incorrecta. Y sabemos esto porque tenemos fuentes como Perkins Golden Chain, que intenta hacer exactamente lo que Weber estaba hablando, intentando ayudar a las personas a comprender dónde se encuentran en el proceso de salvación, si están entre los elegidos, cosas así. Y cuando miras la cadena dorada con la que Perkins establece todos los signos de elección, ninguno de ellos tiene que ver con éxito económico. Sí hubo un grado de ansiedad de salvación tratando de averiguar dónde estabas en el sistema de predestinación, pero no estaba ligado a la economía. En cambio, la razón por la cual el protestantismo tiene éxito económico es porque tenían una visión que los presbiterianos llaman el mandato cultural. Que todas las profesiones, siempre que no sean criminales o inmorales, vienen de Dios y son formas de servir a Dios, porque todas ellas pueden ser hechas por amor al prójimo. Y trabajar duro en tu profesión es una obligación ante Dios, es tu llamado. Y ese trabajo duro, combinado también con la idea de evitar el consumo ostentoso, te lleva a vivir un estilo de vida responsable. Bueno, si trabajas duro y no gastas todo tu dinero, ¿qué sucede? Te haces rico. Y eso es lo que sucede en el norte de Europa y los países influenciados por el protestantismo. En realidad, es la idea del mandato cultural que Weber pasó por alto lo que explica el fenómeno que estaba mirando. Nadie quiere morir, nadie quiere estar enfermo y nadie quiere ser pobre. La voluntad de Dios es salud, vamos. La voluntad de Dios es vida, salud y prosperidad. Está en la Biblia. A estas alturas quizás estás pensando, espera un segundo, ¿estás diciendo que hay una conexión entre la prosperidad material en esta vida y la fidelidad al pacto? ¿Acaso no es eso el evangelio de la prosperidad? Necesito 50 personas que den $1,000 ahora mismo o estoy acabado. Ciertamente hubo entre protestantes, puritanos y otros la noción de que la bendición material tiende a ser un reflejo del favor de Dios. Y por supuesto les gustaría ahorrar y no participar en un consumo ostentoso, entre otras cosas. Bueno, cualquier cosa puede ser torcida y esa idea ciertamente se puede distorsionar. Sin duda hay personas piadosas que son pobres. Pero creo que en gran parte del cristianismo del siglo XX hemos ido en la dirección opuesta. Y ha habido una fuerte hostilidad hacia la riqueza o los cristianos que son ricos. Pero eso no es cierto en la Biblia. Abraham era muy rico y otros en la Biblia eran muy ricos. Fue un hombre rico el que enterró a Jesús. Y la riqueza en la Biblia, según el Antiguo Testamento, particularmente Deuteronomio, es una recompensa por la obediencia a largo plazo. Eso no significa que todos los que son ricos en el mundo sean piadosos. Hay muchas personas ricas impías, los salmos son claros en eso. Y hay gente pobre piadosa. La riqueza a largo plazo es la bendición material, no solo dinero. Es una recompensa por la fidelidad a largo plazo, particularmente intergeneracional y cultural. Una de las cosas que quiero recordarles, y después iré hacia el otro lado, pero quiero recordarles que cuando los del Evangelio de la Prosperidad hablan, tienen muchos versículos. Hay muchos versículos que hablan de bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Así es, ok, hay muchos versículos. Su problema es que quieren reducirlos a términos muy simplistas. Lo ven como una máquina expendedora donde bendiciones y solo bendiciones salen. Y ciertamente la Biblia promete muchas bendiciones. Y hay mucha prosperidad que vendrá de predicar el Evangelio. Solo piensa en esto, un hombre es convertido, un hombre ha desperdiciado su vida y es maravillosamente convertido. Y una de las primeras cosas que suceden es que los gastos en cocaína se van. ¿Cierto? Los gastos en alcohol se van. Por fin es capaz de mantener un empleo. ¿Qué hace eso con la economía familiar? Bueno, comienza a haber prosperidad y claro que nuevas tentaciones vendrán con ello, ¿cierto? Bueno, el Evangelio de la Prosperidad es
Es una herejía, pero también lo es el evangelio de la enfermedad y la pobreza. Creer que si obedeces automáticamente recibirás riquezas y que puedes exigirle cosas a Dios es falso. Es un falso evangelio, pero el evangelio de la pobreza y enfermedad también es un falso evangelio. Y esta es la idea de que, bueno, si tengo mala salud y particularmente si no tengo mucho, eso es una evidencia de que realmente estoy siguiendo al Señor. Y todas esas personas que conducen buenos vehículos y tienen mucho dinero, obviamente no están siguiendo al Señor. Bueno, lo que realmente estamos diciendo ahí es que las promesas de Dios a Israel, que si obedecían, les daría una tierra con leche y miel y todo tipo de provisiones materiales, era falso. Y Jesús enseñó lo mismo. Dijo que cualquiera que me siga en esta vida tendrá tierras y todo tipo de bendiciones y amigos y demás. Toda esta provisión material junto con dificultades, junto con persecuciones, sin duda. Pero esa idea de que la riqueza es de manera inherente un indicador de falta de espiritualidad o piedad, termina siendo un falso evangelio. Es curioso que casi todas las personas que dicen esto sí creen en las promesas del Antiguo Testamento, donde dicen que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, y habrá gran provisión material en toda la tierra como resultado del Mesías. La diferencia es que dicen que esto va a suceder cuando Jesucristo regrese a establecer un milenio, usando el lenguaje de Apocalipsis 20, en la tierra. Entonces, no se oponen realmente a la idea de que el pueblo de Dios algún día tendrá una gran riqueza, solo se oponen a que sucederá durante la era de la iglesia. Donde la gente del Evangelio de la prosperidad falla, no es en señalar los pasajes que enseñan esto, sino que quieren que suceda de una manera automática. Y la mejor respuesta que conozco a la gente del Evangelio de la ruina y la tristeza y a la gente del Evangelio de la prosperidad es apuntarles el verso de Hebreos 11. Después de nombrar a grandes héroes de la fe, viene esta sección donde habla de que por la fe las mujeres resucitaron a sus muertos, por la fe los hombres derrotaron ejércitos y establecieron reinos, y luego sigue diciendo, por la fe fueron aserrados en dos, se escondieron en cuevas y el mundo no fue digno de ellos. Así que tienes este grupo de santos, algunos conquistan en términos mundanos, derrotaron ejércitos, o sea, evangelio de la prosperidad. Pero otros fueron mártires y la fe cristiana tiene espacio para ambos resultados. Entonces, la saga de los mártires es la semilla de la iglesia. La era actual es la era de los mártires. No fue el primer y segundo siglo. Ahora hay más personas muriendo por Jesús que antes en la historia. Y no tengo duda de que eso va a derrocar reinos. No tengo duda de que los comunistas chinos tienen los días contados. Estoy seguro de eso. Y cuando los cristianos logren derrocar a los comunistas impíos, ahí van a tener la tentación de volverse flojos y arrogantes como los evangélicos estadounidenses en estos tiempos. Y cuando eso suceda, Dios levantará a alguien para castigarnos. No es todo arcoíris y unicornios y caminos en las praderas, no. No soy ese tipo de evangélico de prosperidad. Pero el evangelio sí trae prosperidad. También trae dificultades. ¿Es la igualdad una virtud cristiana? Es una buena pregunta. ¿Es la igualdad una virtud cristiana? Sí y no. ¿Igualdad de oportunidades? Sí. ¿Igualdad de justicia? Sí. ¿Igualdad en demostrar respeto y amor? Sí. Pero igualdad de resultados, no. No es posible. Todos somos diferentes. Algunos de nosotros lograremos más. Algunos de nosotros somos más motivados. Algunos de nosotros más ambiciosos. Algunos de nosotros estamos contentos con menos. Algunos tenemos capacidades naturales de generar riquezas y oportunidades. Algunos no tenemos esas capacidades y la Biblia reconoce que existen estas diferencias en la cultura, pero no intenta nivelar el campo de juego.
Lo que sí intenta hacer es asegurarse de que no haya medidas injustas, que la justicia se aplique con rectitud, que no consideremos a los ricos por sobre los pobres y a los pobres por sobre los ricos. Bueno, hablemos de la desigualdad de ingresos, y es un gran tema. Y déjenme decirles lo que saben los economistas sobre la desigualdad de ingresos. No se puede explicar. Los mejores estudios sobre la desigualdad de ingresos los realizó a fines del siglo XIX un erudito llamado Vilfredo Pareto, y comenzó a estudiar la distribución del ingreso en Italia, y luego fue más allá y descubrió que el 20% de la población poseía el 80% de la tierra, y comenzó a investigar otros países de Europa Occidental y descubrió que aproximadamente el 20% de las personas tenían el 80% de los ingresos, que se conoce como la ley de Pareto 20-80. Y no solo se aplica a los ingresos, sino que se aplica en todos los ámbitos. Aproximadamente el 20% de los oficiales en un departamento de policía harán el 80% de los arrestos, el 20% de las llamadas al servicio al cliente sobre un problema causarán el 80% de las pérdidas para ese departamento. La regla 20-80 es uno de los fenómenos sociales más notables en la historia de la humanidad, y nadie sabe por qué existe. No me digas que tienes un sistema político basado en el poder centralizado para resolver el problema de la desigualdad, si no me puedes decir por qué existe esta distribución 20-80. En todas las culturas que hemos estudiado, no le entregues el poder, el martillo al Estado, hasta que el Estado tenga una teoría de lo que se supone que debe golpear. Por cierto, los resultados son variables porque diferentes personas quieren hacer cosas diferentes. Elon Musk quiere lanzar cohetes al espacio. Peter Thiel quiere administrar un fondo de cobertura. Mi hija quiere pintar acuarelas. Van a obtener diferentes resultados económicos. La pregunta no es si los resultados económicos son idénticos. La pregunta es si tuvieron la libertad de ir tras sus dones a su manera. Y la riqueza final que obtuvieron estas tres personas muy diferentes se puede medir de mejor manera en su felicidad general y alegría por lo que hicieron bien. Entonces, tratar de forzar cierta igualdad de resultados es tan idiota como esta idea de un juego de suma cero. Es fácil de desmentir el primero y el otro también. Solo pídele a mi hija que vaya a lanzar cohetes al espacio. Probablemente no lo va a disfrutar mucho. Cada uno es diferente, obtendrán diferentes resultados, pero deben tener la dignidad y la oportunidad de buscar la felicidad como Dios los ha creado con sus dones. Eso crea riqueza extraordinaria. Y finalmente la riqueza se debe entender no como la presencia de cosas materiales, sino como la ausencia de necesidades. No todos quieren lo mismo. Por ejemplo, algunas personas pueden vivir con menos y ser felices, o algunas personas necesitan más para ser felices. Pero el tema de la riqueza no es que uno o el otro tenga más cosas. Es qué tan fácilmente puede esta persona perseguir sus propios dones. El ejemplo de la luz eléctrica con John D. Rockefeller. John Rockefeller no era un magnate ladrón, eso es ridículo. Él inventó la iluminación interior barata, segura y estandarizada. ¿Cuánto valor tiene eso? Es por algo que se convirtió en el hombre más rico del mundo. Niños pueden llegar a casa de la escuela y hacer sus tareas por la noche. Las personas pueden ir a la biblioteca después del horario de trabajo o ver una ópera. Las personas que necesitan un trabajo pueden trabajar un segundo o tercer turno porque antes de la iluminación interior no se podía hacer eso. Eso abrió el mundo. Es un acto creativo análogo con ese primer acto de Dios.
Y como fruto de eso, se desata esta enorme cantidad de valor en el mundo, que todos disfrutamos hasta el día de hoy. Y John Rockefeller se lleva apenas una pequeña parte, casi una propina. Sí, merecía ser el hombre más rico del mundo. Y Steve Jobs inventando el iPhone fue importante, merecía ser rico por eso. Yo obtengo más valor cada día de ese iPhone de lo que podría calcular, incluyendo mis 43 traducciones de la Biblia que tengo ahí. Así es como te das cuenta y entiendes que la riqueza es más que dinero. Es más que cosas. Transforma tu forma de pensar y te das cuenta que en realidad estamos hablando de hacer retroceder la maldición, restaurando las condiciones del Edén y acercándolas a las condiciones que vemos en la Nueva Jerusalén. Esa hermosa ciudad donde no faltará absolutamente nada. Y nadie se quedará sin una relación íntima con Dios. Nadie se quedará sin un sustento básico o sin hogar. Nadie estará enfermo, no habrá muerte, no habrá pecado. A eso estamos apuntando. Y no vas a tener todo eso hasta que el Señor regrese. Pero podemos esforzarnos por lograr más y más de eso. Y cada vez que hacemos que una viuda pueda vivir mejor y comer, cada vez que resolvemos una enfermedad al encontrar una cura, cada una de esas cosas hace que el mundo sea mejor. Hay una gran diferencia entre la generosidad y la igualdad. Hay una gran diferencia entre la caridad, que es voluntaria, impuestos obligatorios, que no son voluntarios. Y lo que vemos en la Biblia es la transformación del corazón hacia la caridad y la misericordia, hacia el amor, hacia el cuidado de los hermanos, el tipo de generosidad que nos hace querer ayudar a los demás. Cuando tenemos sistemas centralizados obligatorios de redistribución de riquezas, se ve un declive en ese impulso solidario de la gente. Entonces comienzan a ser menos generosos con lo que tienen. En los Estados Unidos son en gran medida en los estados más pobres y más pequeños en el Bible Belt los que tienen el nivel más alto de donaciones caritativas. Por mucho. Los estados grandes y progresistas tienen niveles mucho más bajos en cuanto a donaciones caritativas. Pagan más impuestos y el cuidado de los pobres ahí está más centralizado. A diferencia de los estados del Bible Belt, como Mississippi y Luisiana, que son muy solidarios. ¿Por qué será? Es por el impulso cristiano. Es el lugar del corazón de tener ese deseo de dar en lugar de usar el Estado para obligar a dar. Consideremos una frase. Todos necesitan una frase. Aquí está mi frase. No puedes redistribuir lo que no tienes. El objetivo es crear riqueza. Y entre más riqueza se crea, menos difícil es regalar dinero. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que son pobres? Pues tenemos la frase en todo el Antiguo Testamento: la viuda, el extranjero y el huérfano. Estas son personas sin poder político. No tienen voto, no tienen opción, y es el objetivo de las instituciones cristianas tratar con los problemas de la viuda y el extranjero y el huérfano, alguien que está en problemas. Ahora, ¿a qué instituciones aplica esto en la Biblia? En el Nuevo Testamento,
lo encontramos en la familia y también a la iglesia. Así que vamos a 1 Timoteo 5. El hombre que no quiere mantener a su familia es peor que un incrédulo. Vamos a 1 Timoteo 3, que dice que para ser oficial cristiano, diácono o anciano, tiene que ser una persona generosa, tiene que manejar bien el dinero, y manejar bien el dinero significa ser un hombre que muestra hospitalidad. Entonces, el liderazgo debe basarse en personas que dan dinero y lo dan de forma sensata. El diezmo va a la iglesia, pero la iglesia tiene responsabilidades institucionales con los pobres. Pero luego vas al pastor y dices: pastor, ¿crees que Dios dice que cada miembro de la congregación tiene la obligación moral de diezmar el 10% a la iglesia? Y pensarías que todos los pastores del país dirían que sí, pero la mayoría de ellos dicen que no. Así que la iglesia dice: tú no nos debes nada en particular. Bueno, eso significa que nadie le debe nada a nadie en particular, excepto que el gobierno entra y dice: bueno, ustedes sí nos deben algo en particular, y vas a firmar este formulario y vas a mandarnos el cheque. Y, de hecho, en los Estados Unidos, tu jefe nos va a enviar el cheque. Pero si los líderes cristianos dicen que la iglesia no tiene derecho al diezmo, ¿por qué deberíamos esperar de los líderes cristianos alguna teoría desarrollada sobre lo que el cristianismo debería hacer por los pobres? No quieren esa responsabilidad. Harán cualquier cosa para evitar esa responsabilidad, y creo que es otro error, es otra deserción de la iglesia y del liderazgo de la iglesia al decir que la Biblia no tiene nada que decir sobre eso. Así que ve a hablar con alguien más, y así la gente irá a hablar con alguien más. La Biblia tiene mucho que decir sobre el cuidado de los pobres, tanto en el término de cómo construir una infraestructura adecuada para ello, y también cómo asumir la responsabilidad individual en el cuidado de los pobres. Hay un par de cosas esenciales. La centralización nunca es eficiente, nunca es útil y nunca es recomendada en las Escrituras. Siempre es descentralización, siempre está devolviendo caridad y misericordia con menos intermediarios. Por eso las familias son la primera línea de la caridad bíblica. Familias y las pequeñas empresas y los pequeños agricultores, ese es el alma de una caridad bíblica. No algo centralizado. Si la historia moderna nos enseña algo, es que los programas estatistas para cuidar los pobres simplemente llevan a las naciones a la bancarrota y esterilizan el impulso natural de las personas de cuidar a los demás. Miramos al tal llamado socialismo benevolente y solo vemos un puño de hierro y una cultura destruida. La nación más rica de Sudamérica en términos de recursos naturales y fuertes de riquezas inmediatamente renovables es Venezuela, que está en bancarrota total y la gente está pasando hambre, todo por una promesa chavista de cuidar a los pobres. La historia se repite. Cada vez que algún campeón se levanta y dice: vamos a organizar la nación para cuidar a los pobres, es hora de correr y esconderse. Hemos visto que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la economía. Como cristianos, no somos libres de aceptar las ideas del mundo sobre la riqueza, la igualdad, la justicia y la caridad. Tenemos un estándar. Tenemos la palabra del Dios vivo.
¿Por qué cambiar esas verdades por la última moda? Aunque reconocemos los peligros del Evangelio de la prosperidad, también queremos mantenernos alejados del Evangelio de la pobreza y enfermedad, que presenta la pobreza casi como una medalla de honor para el cristiano en esta vida. Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. En este pasaje vemos dos realidades importantes. La primera es que la riqueza intergeneracional no solo está permitida, sino debe ser la expectativa general para el cristiano fiel, traspasar lo que Dios ha provisto a la próxima generación. Y dos, vemos la expectativa escatológica. El hecho de que, lento pero seguro, a medida que este mundo sea transformado por el poder del Evangelio, los impíos dejarán atrás sus riquezas y serán heredadas por el pueblo de Dios. Estas son algunas de las bendiciones que se harán cada vez más evidentes a medida que el reino de Cristo se extiende sobre la tierra. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estamos actuando como el buen hombre de Proverbios 13:22? ¿Estamos trabajando con la esperanza de que el fruto de nuestra labor tenga un impacto en futuras generaciones?